A partir de los 60 años, muchas personas empiezan a notar sensaciones extrañas en el cuerpo que antes no estaban ahí. Hormigueo en los pies, adormecimiento en las manos, sensación de quemazón. Debilidad al caminar o torpeza para agarrar objetos pequeños. Al principio se ignoran. Se atribuyen a la edad, pero desde la neurología sabemos que estos síntomas suelen ser las primeras señales de un daño nervioso que avanza en silencio. Lo más preocupante es que, en muchos casos, este daño no empieza por una enfermedad rara ni por algo inevitable. Empieza por un hábito cotidiano muy común, socialmente aceptado y profundamente subestimado. Un hábito que millones de adultos mayores repiten todos los días sin darse cuenta del impacto que tiene sobre sus nervios. Los nervios no son cables inertes, son tejidos vivos, altamente sensibles al entorno interno del cuerpo. Necesitan buena circulación, nutrientes constantes, niveles estables de azúcar y movimiento regular para mantenerse sanos. Cuando estas condiciones fallan, los nervios empiezan a deteriorarse lentamente. El problema es que el daño nervioso no suele doler al principio. No da una señal clara de alarma. Aparece de forma gradual, silenciosa, casi imperceptible. Y cuando los síntomas se vuelven evidentes, el proceso ya lleva tiempo avanzando. El peor hábito que daña los nervios en adultos mayores es el sedentarismo prolongado. No hablamos solo de no hacer ejercicio. Hablamos de pasar gran parte del día sentado, con poco movimiento, con las piernas inactivas y la circulación lenta. Este hábito afecta directamente a los nervios periféricos, especialmente a los de las piernas y los pies, desde el punto de vista neurológico. Los nervios dependen del movimiento para mantenerse saludables. El movimiento estimula la circulación sanguínea, mejora el aporte de oxígeno y facilita la llegada de nutrientes esenciales. Cuando el cuerpo permanece inmóvil durante horas, la circulación se vuelve deficiente y los nervios empiezan a sufrir en adultos mayores. Este problema se agrava porque la circulación ya no es tan eficiente como antes. Los vasos sanguíneos pierden elasticidad, el flujo se vuelve más lento y cualquier reducción adicional tiene un impacto mayor. El sedentarismo, en este contexto, actúa como un acelerador del daño nervioso. Otro aspecto clave es el metabolismo. Pasar muchas horas sentado empeora la sensibilidad a la insulina. El azúcar en sangre tiende a elevarse y a mantenerse elevada por más tiempo. Los nervios son especialmente vulnerables a niveles altos de glucosa, incluso en personas sin diabetes diagnosticada. Estas elevaciones repetidas pueden dañar las fibras nerviosas con el tiempo. Muchas personas asocian el daño nervioso solo con la diabetes avanzada. Sin embargo, desde la práctica clínica se observa cada vez más neuropatía en personas con prediabetes o con estilos de vida muy sedentarios. El nervio no distingue etiquetas médicas. Responde al entorno químico que lo rodea. El sedentarismo también contribuye a la inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación no produce fiebre ni dolor intenso, pero afecta la función de los nervios. La señal nerviosa se vuelve más lenta, menos precisa. Aparecen sensaciones anormales, pérdida de sensibilidad o debilidad progresiva. Lo más peligroso de este hábito es que parece inofensivo. Sentarse a descansar, ver televisión, leer o usar el teléfono no se percibe como algo dañino. Pero cuando estas actividades ocupan la mayor parte del día, el cuerpo entra en un estado de inactividad prolongada que los nervios no toleran bien. Además, el sedentarismo afecta a la musculatura. Los músculos débiles ofrecen menos soporte a los nervios y a las articulaciones. Esto aumenta el riesgo de compresiones nerviosas, especialmente en la zona lumbar y en las piernas. El resultado puede ser dolor, entumecimiento o pérdida de fuerza. Otro punto importante es que el daño nervioso relacionado con el sedentarismo no aparece de golpe, se acumula. Cada día con poca actividad suma un pequeño impacto. Al cabo de años, ese impacto se vuelve clínicamente visible. Por eso muchas personas sienten que, de repente, empezaron los síntomas, cuando en realidad el proceso llevaba mucho tiempo gestándose. Desde la geriatría y la neurología, se insiste cada vez más en que el movimiento no es opcional en la adultez mayor. No se trata de entrenamientos intensos ni de deportes exigentes. Se trata de evitar la inmovilidad prolongada, de activar el cuerpo de forma regular para protegerlos nervios. Ignorar este hábito tiene consecuencias reales.
La neuropatía no solo produce molestias. Aumenta el riesgo de caídas, dificulta la marcha, reduce la independencia y afecta seriamente la calidad de vida. Y una vez que el daño nervioso es avanzado, revertirlo se vuelve mucho más difícil. La buena noticia es que este hábito sí puede cambiarse. A diferencia de otros factores, el sedentarismo es modificable, y cuanto antes se haga, mayores son las posibilidades de proteger los nervios y frenar el deterioro. En la siguiente parte, vamos a explicar con más detalle cómo el sedentarismo daña los nervios, qué señales tempranas conviene no ignorar y por qué muchas personas confunden estos síntomas con cosas de la edad. Para entender por qué el sedentarismo es tan dañino para los nervios, hay que mirar qué necesitan realmente para mantenerse sanos. Un nervio no es solo una estructura que transmite señales, es un tejido vivo que requiere oxígeno constante, nutrientes adecuados y un entorno químico estable. Cuando cualquiera de estos elementos falla de forma repetida, el nervio empieza a deteriorarse. El primer mecanismo de daño es la circulación deficiente. Los nervios periféricos, especialmente los de las piernas y los pies, dependen de pequeños vasos sanguíneos para recibir oxígeno. Cuando una persona pasa muchas horas sentada, la circulación en las extremidades inferiores disminuye. La sangre se estanca, el aporte de oxígeno baja y el nervio entra en un estado de estrés crónico. Con el tiempo, esto daña la fibra nerviosa. Este problema se agrava con la edad. A partir de los 60 años, los vasos sanguíneos pierden elasticidad de forma natural. El flujo ya no es tan eficiente como antes. Si a esto se le suma la inmovilidad prolongada, el impacto es doble. El nervio recibe menos oxígeno y menos nutrientes, justo cuando más los necesita. El segundo mecanismo tiene que ver con el azúcar en sangre. Pasar muchas horas sentado reduce la capacidad del músculo para absorber glucosa. El resultado es que el azúcar permanece elevada por más tiempo en la sangre. Los nervios son extremadamente sensibles a este exceso, incluso a niveles moderadamente elevados, mantenidos durante años. Pueden dañar la capa protectora del nervio. Por eso muchas personas desarrollan síntomas de neuropatía sin tener diabetes diagnosticada. El sedentarismo crea un entorno metabólico, parecido al de una diabetes leve pero persistente. El nervio no distingue si el diagnóstico existe o no. Responde al daño químico que sufre cada día. El tercer mecanismo es la inflamación crónica de bajo grado. Estar inactivo durante largos periodos favorece la producción de sustancias inflamatorias en el cuerpo. Esta inflamación no causa fiebre ni dolor agudo, pero altera la transmisión de la señal nerviosa. El nervio se vuelve más irritable, más lento y menos preciso. Aquí es donde aparecen síntomas que muchas personas normalizan: hormigueo ocasional, sensación de adormecimiento, calambres nocturnos, quemazón leve o sensación de pies fríos sin motivo aparente. Estos no son signos normales del envejecimiento, son señales tempranas de que los nervios están sufriendo. Otro efecto del sedentarismo es la debilidad muscular. Los músculos actúan como bombas que ayudan a la circulación. Cuando los músculos de las piernas se debilitan, la sangre retorna con mayor dificultad al corazón. Esto empeora aún más la irrigación de los nervios. Además, músculos débiles ofrecen menos soporte a la columna y a las articulaciones, aumentando el riesgo de compresiones nerviosas. Muchas personas mayores desarrollan dolor lumbar o ciática y lo atribuyen únicamente a la columna. En realidad, en muchos casos hay un componente claro de inactividad prolongada que favorece la compresión y la irritación nerviosa. El nervio ya debilitado tolera peor cualquier presión adicional. Un aspecto especialmente peligroso es que el daño nervioso no siempre progresa de forma simétrica. Puede empezar en un pie, en una mano o en zonas muy específicas. Esto lleva a que se ignore o se atribuya una mala postura o a un problema pasajero. Mientras tanto, el proceso continúa. También es importante hablar del impacto del sedentarismo en el equilibrio y la coordinación. Los nervios sensoriales de los pies informan al cerebro sobre la posición del cuerpo. Cuando estos nervios se dañan, el equilibrio se vuelve inestable. Esto aumenta el riesgo de caídas. Una de las principales causas de pérdida de independencia. En adultos mayores, muchas caídas no ocurren por debilidad extrema, sino por una mala información sensorial. El cerebro no recibe señales claras desde los pies. El cuerpo responde tarde.
el sedentarismo, al dañar estos nervios, contribuye silenciosamente a este riesgo. Otro error común es pensar que moverse un poco de vez en cuando compensa horas de inactividad. Desde la fisiología, sabemos que no es así. Pasar 8 o 10 horas sentado y luego caminar 10 minutos no neutraliza completamente el daño. El problema no es solo la falta de ejercicio, es la inmovilidad prolongada. Por eso, desde la neurología y la geriatría se insiste en romper los periodos largos de sedentarismo. No se trata de entrenar duro, sino de activar el cuerpo de forma regular. Cada activación mejora la circulación, reduce la inflamación y envía señales positivas a los nervios. La buena noticia es que los nervios, especialmente en etapas tempranas de daño, tienen capacidad de recuperación parcial. Pero esta recuperación solo ocurre cuando se eliminan los factores que los dañan. Seguir siendo sedentario mientras se buscan suplementos o tratamientos rara vez da resultados. En la siguiente y última parte, hablaremos de qué hacer de forma práctica y realista para proteger los nervios, qué cambios tienen mayor impacto, qué errores evitar y qué expectativas son razonables según la edad y el estado de cada persona. Llegados a este punto, lo más importante es entender que el daño nervioso relacionado con el sedentarismo no aparece de la noche a la mañana, y por eso mismo puede frenarse cuando se actúa a tiempo. Los nervios tienen una capacidad limitada de recuperación, pero esa capacidad existe, especialmente cuando el daño es funcional y no estructural avanzado. El primer paso no es hacer cambios extremos, sino romper la inmovilidad prolongada. El cuerpo, y en particular los nervios, responden mejor a activaciones frecuentes que esfuerzos aislados. Levantarse, moverse unos minutos. Activar las piernas y las manos de forma regular mejora inmediatamente la circulación y reduce el estrés sobre las fibras nerviosas. No se trata de hacer ejercicio intenso ni de forzar el cuerpo. De hecho, en adultos mayores, forzar puede ser contraproducente. Lo que protege a los nervios es la regularidad del movimiento, no la intensidad. Caminar, cambiar de postura. Mover los pies y las piernas varias veces al día tiene un impacto real sobre la salud nerviosa. Otro aspecto fundamental es el control metabólico. Mantener niveles de azúcar más estables protege directamente a los nervios. Muchas personas mayores no saben que tienen prediabetes o resistencia a la insulina leve. Estas condiciones, combinadas con el sedentarismo, aceleran la neuropatía. Mejorar la alimentación y reducir picos de azúcar es una forma directa de proteger los nervios. La nutrición también juega un papel de apoyo. Los nervios necesitan vitaminas específicas, especialmente del grupo B, para mantener su estructura y función. Sin embargo, ningún nutriente funciona si el entorno sigue siendo hostil. Suplementar sin moverse es una estrategia incompleta. El movimiento es la base. El descanso no debe subestimarse. Durante el sueño, el sistema nervioso se repara y se reorganiza. Dormir mal de forma crónica empeora la percepción del dolor, la sensibilidad nerviosa y la recuperación. Muchas personas con neuropatía duermen mal a su vez. El mal descanso empeora los síntomas. Romper este círculo es parte de la solución. También es importante ajustar expectativas. No todos los síntomas desaparecen rápidamente. En muchos casos, la primera mejora no es la desaparición del hormigueo, sino que deja de empeorar. Detener el avance ya es un logro importante. Con el tiempo, algunas sensaciones pueden disminuir, pero el proceso es lento. Un error común es abandonar porque no se nota nada en pocas semanas. El daño nervioso se acumuló durante años. La mejora, cuando ocurre, requiere paciencia. La constancia vale más que la prisa. Cada día con menos inmovilidad suma. También conviene aclarar que no todos los casos son iguales. Personas con neuropatía avanzada, daño severo o enfermedades de base importantes necesitan seguimiento médico. El movimiento y los cambios de hábito ayudan, pero no reemplazan evaluaciones ni tratamientos cuando son necesarios. El mensaje central es claro: el sedentarismo no es una consecuencia inevitable de la edad. Es un hábito y, como tal, puede modificarse. Y modificarlo tiene un impacto directo sobre los nervios, la movilidad y la independencia. Proteger los nervios no es solo evitar molestias, es proteger la capacidad de caminar con seguridad, de sentir el suelo, de mantener el equilibrio y de conservar autonomía. Cada nervio sano es una barrera contra caídas.
dolor crónico y pérdida de calidad de vida. Si hay una idea que vale la pena recordar, es esta: moverse un poco, muchas veces al día, protege más a los nervios que cualquier solución rápida. No se trata de hacer más, sino de estar menos tiempo quieto. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este contenido te ayudó a identificar un hábito que parecía inofensivo pero no lo es, entonces ya di el primer paso. Cambiarlo puede marcar una diferencia real en cómo se sienten tus nervios hoy y en cómo te moverás mañana.